Las tensiones entre Rusia, Ucrania y Occidente siguen escalando y las recientes palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, no dejan duda de que este conflicto pinta bastante denso. Lavrov advirtió a Occidente que la paciencia rusa tiene un límite. Vamos a ver el siguiente reporte. Que acabará con Washington ya no es un dicho, sino una realidad después de que el canciller Sergei Lavrov confirmará la preparación de una respuesta contundente. Se trata de un posible ataque sobre territorio occidental como escarmiento por los últimos disparos de Zelensky a suelo ruso. De esta forma se vislumbra el inicio de una contienda sin precedentes en la historia de la humanidad. Sucede que el Kremlin había alertado sobre la utilización de misiles estadounidenses ATACMS de largo alcance con los cuales Kiev estaba bombardeando localidades euroasiáticas. No obstante, la Casa Blanca hizo oído sordo a tales señalamientos y asumirá la consecuencia. Por tales motivos, el canciller ruso señaló: la paciencia de Rusia tiene límite. Gobiernos occidentales, como Estados Unidos, que han estado incrementando su ayuda militar a Ucrania, es necesario que tengan presente un proverbio ruso que habla sobre la contención de la ira. Además, aconsejó: la paciencia de quien controla su ira algún día llegará a su fin. Dios es paciente y nos aconseja hacerlo también, pero si los países occidentales deciden seguir adelante, continuaremos haciéndolo también. Y enfatizó que Moscú prepara las condiciones para realizar un ataque masivo y devolverle a cada participante en la beligerancia el merecido que corresponde. Defenderán la soberanía de la nación y la seguridad al costo que sea necesario. Tampoco se amedrentarán ante tecnología de lucha más avanzada, pues ya midieron el impacto de sus misiles nucleares. Con Oreshnik demostraron que pueden acabar de un 2x3 con cualquier unidad castrense enemiga. Asimismo, el jefe de la diplomacia esclareció: la paciencia inevitablemente se acaba si se pone a prueba infinitas veces. Con ese proverbio está claro para el Pentágono que en cualquier momento caen misiles rusos sobre sus bases militares o infraestructuras más importantes. Incluso, hace unas horas, Putin reactivó las normativas nucleares y puso en operatividad no solo el proyectil Oreshnik, sino más de 3.600 ojivas letales, incluyendo el arma de la muerte. Todas con la potencialidad de estallar y hacer desaparecer ciudades completas, destruir búnkeres de protección y arrasar cualquier espacio a los alrededores del blanco o lugar de impacto. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Una nueva señal, Nancy, de que Rusia está a punto de perder la paciencia por completo. Sí, sí. Van a hacer perder la paciencia a Lavrov y a Putin. O sea, su paciencia por lo visto está hasta el límite porque, bueno, ya Lavrov me llamó mucho la atención, ¿no? Que Lavrov en estas declaraciones estaba muy refranero. Echó mano de cuánto refrán había. Había uno que también decía después, bueno, primero cuando él empezó dando esas declaraciones decía que en Rusia tenemos muchos refranes que reflejan el carácter de nuestro pueblo. Entonces, habló de este refrán que le decía, mide 7 veces y corta una vez, Dios fue paciente y nosotros nos encomendó ser pacientes, ¿no? Pero después decía otra cosa, hablaba de otro refrán y decía, como para alertar que Rusia se está tomando su tiempo, decía, ensillar el caballo. Se toma su tiempo ensillar el caballo. Entonces está muy refranero Lavrov en estas declaraciones, pero no es más que el reflejo de que ciertamente ya la gota está que rebasa el vaso, ¿no? Fue Lavrov, ha sido Putin, lo han alertado de muchas maneras, pero Occidente, sin lugar a dudas, está jugando con fuego al desatender estas advertencias, al desatender estos llamados a atención y al cruzar todas las líneas rojas que se puede. Estamos hablando de, primero, los ATACMS, Storm Shadow,
minas antipersonas, que era lo último que recién, de hecho tenemos un informe en el canal sobre eso. ¿Cuántas líneas más van a pasar? Están realmente jugando con fuego y además poniéndonos en riesgo a todos a nivel mundial. Sí, Nancy, llamó la atención sobre todo el discurso, ¿no? Con estos refranes, pero estas no son frases cargadas de una retórica vacía, ¿no? Es un mensaje completamente claro y directo sobre las consecuencias de seguir desafiando a Rusia, ¿no? Y bueno, lo primero, escalar la guerra, ¿no? Y el mensaje de Lavrov viene directamente del presidente Vladimir Putin. Están sugiriendo que la respuesta de Rusia no será una represalia inmediata, sino va a ser una acción muy calculada, simultánea además, que podría resultar mucho más devastadora para aquellos que continúan atacando el territorio ruso, sobre todo los que están muy cerca de Rusia, ¿no? Entonces, el mensaje está implícito allí y es completamente claro. Rusia tiene la capacidad de lanzar misiles de nueva generación y podría hacerlo sin previo aviso y con una velocidad que no va a dejar a Occidente accionar, aumentando entonces significativamente los niveles de este conflicto, ¿no? Países como Alemania, incluso como Inglaterra, se verían gravemente afectados. Francia, Occidente en pleno. De hecho, tan serias son las palabras del canciller Sergei Lavrov que Rusia está haciendo movimientos en el Mediterráneo. Y sabemos nosotros que el Mediterráneo es una mirada hacia Europa. Bueno, de hecho está hacia los 3 continentes, ¿no? Pero en líneas generales, desde allí, Rusia puede atacar de manera masiva a Europa. Además de, bueno, como lo nombra el video, los misiles hipersónicos, el Orensky puede llegar a Londres en menos de 7 minutos, igual a Francia. Y Alemania, bueno, lo tiene ahí al lado. Yo creo que no duraría ni 3 minutos en llegar a Alemania, ¿no? Pero en todo caso, las palabras del canciller ruso son muy serias. Y esto, por supuesto, marca, aparte de la escalada de la guerra, pues el reto, ¿no? Que va a tener que enfrentar Occidente. Incluso con sus palabras siguen insistiendo en el poder de la disuasión rusa para no llegar a tener la necesidad de atacar a Occidente. Porque en el momento que Rusia decida hacerlo, no va a ser un ataque de advertencia, porque no puede arriesgarse. Si Rusia toma la decisión de atacar a Europa en pleno, va a hacerlo y de la manera más devastadora que pueda, porque no le puede lanzar mensajes de advertencias a la OTAN para que luego devuelvan el ataque. Claro. Tiene que ser devastador, tiene que ser, bueno, eliminación de ciudades importantísimas para Europa. Y por eso insisten entonces en que Rusia ha tenido paciencia, pero ya está llegando al límite. Es un llamado de atención a los líderes occidentales nuevamente a que no despierten ese poder ruso que aún ellos no tienen ni idea de hasta dónde llega el poder ruso, ¿no? Porque Rusia ha mostrado algunas cosas, Nancy, pero te aseguro que no lo ha mostrado todo. No, y claramente Loresnik, por ejemplo, no era algo que se esperara, ¿no? Y fue así. Nadie se esperaba que el accionar de Rusia fuera
o sea, todo el mundo se esperaba que pudiera haber un ataque, etcétera, pero que además fuera con un arma novedosa, el lanzamiento de una nueva arma, o sea, eso habla de otro nivel, ¿no? Otro nivel aquí. Y bueno, ellos siguen jugando con esto a pesar de las advertencias. Las advertencias han venido de diversos actores, ¿no? Pero han querido desatenderlas. Es muy importante, sobre todo, estas declaraciones de Lavrov fueron hechas desde Kazajistán. Desde Kazajistán, un país, en el marco de la visita de Putin, pero por dos cosas importantes. Uno, porque se visita el país, que es un aliado importante para Rusia, pero por el otro lado tiene que ver con que se realizó la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, a la cual pertenece Bielorrusia y otros países, pero Bielorrusia, que es muy importante y es uno de los lobos feroz de Europa, ¿no? Entonces, es muy importante este espacio desde donde se hicieron estas declaraciones, la importancia, porque además no fue solamente Lavrov el que habló, también habló Putin. Pero bueno, no sé si vamos a ver la otra parte del video y luego regresamos con más de estas consideraciones, ¿no? Mira, Elvi. Sí, es correcto. De igual modo, dio la orden para que las armas capaces de volar a más de 3.000 kilómetros estuvieran cargadas y preparadas para dar una respuesta. En tanto, activó el submarino nuclear Belgorod y los cargó con los proyectiles Poseidón, denominada el arma más potente que tienen los rusos, idóneo de pasar desapercibida a la tecnología y radares occidentales. Con estas indicaciones del líder del Kremlin se corroboran las advertencias de Sergei Lavrov. Los rusos se han cansado de buscar una vía de negociación pacífica y Occidente se las ha negado constantemente. Ahora, Zelensky ha intentado dar un vuelco y pretende ceder los territorios prorrusos para bajar las tensiones de la escalada. Pero puede que sea tarde. El empuje de Washington y sus aliados de la OTAN están llevando al mundo a una debacle universal. No se trata de la beligerancia en Europa del Este, sino de una tercera confrontación donde correrá la sangre inocente. Por tales motivos, el canciller euroasiático insistió en pacificar el contexto geopolítico. Sucede que Occidente sigue trasladando armas de mayor alcance y generación tecnológica hacia Kiev para que disparen contra la población civil y las edificaciones militares de Moscú. Sin embargo, las consecuencias serán devastadoras. Tal es así que Lavrov señaló: Rusia se toma su tiempo en ensillar al caballo, pero cuando coge impulso es muy difícil de frenar. Habrá nuevos ataques con misiles de nueva generación en caso de que reincidan en sus lanzamientos contra territorio ruso. Y más adelante confirmó: las fuerzas de Ucrania atacaron con misiles ATACMS de Estados Unidos la provincia rusa de Briansk y los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 2 misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica durante las últimas 24 horas. No perdonaremos a nadie. Con este mensaje todo está listo. Rusia explotó y disparará con sus armas más potentes a los territorios occidentales. Resulta que en otro ataque premeditado, Kiev embistió con 5 misiles ATACMS las posiciones de una división de misiles antiaéreos S-400 a unos 37 kilómetros al noroeste de Kursk. Por tales razones, el Kremlin determinó responder. Aunque de los 5 misiles, 2 alcanzaron su objetivo y causaron daños a un radar y dejaron heridos al personal militar, no perdonarán que sobrepasaron los límites creados por el gobierno euroasiático. Incluso, para más argumentos, Moscú confirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 8 ATACMS contra el aeródromo Kursk-Vostok. Sin embargo, lograron interceptar y destruir 7 de ellos por las defensas antiaéreas. Entonces dijeron: ya no hay más que hablar. Los rusos preparan su respuesta contra Occidente. Arrasarán con el Pentágono, la OTAN y todos los grupos militares occidentales que se interpongan a la utilización de las armas nucleares euroasiáticas. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. Sí, destacaba en el segmento anterior, ¿no? La importancia de
identificar de dónde se realizaron estas declaraciones, no solamente del canciller ruso, sino además del presidente ruso, porque hubo declaraciones de ambos, ¿no? Y un espacio importante, Kazajistán, una relación muy importante, visita del presidente para no solamente llevar la relación importantísima que llevan con Kazajistán, socio de gran importancia, principalmente porque, o mejor dicho, lo que lo demuestra, entre otras cosas, es que Kazajistán ha mantenido una posición neutral en el marco de este conflicto, absteniéndose de realizar votaciones, pero además hay dos elementos importantes, por mencionar nada más dos elementos importantes que los unen, y es que comparten una extensa frontera de 6.846 kilómetros, la más larga entre dos países en el mundo. Rusia es uno de los principales, y además Rusia es uno de los principales socios comerciales de Kazajistán. Entonces, para continuar incluso con más datos sobre esta visita, se firmaron 20 documentos, pero además los mandatarios aprobaron una declaración conjunta sobre la profundización de la asociación estratégica en las condiciones del nuevo orden mundial. Esto nos da una idea del nivel de fortalecimiento de las relaciones y de su importancia. Pero por si esto no fuera poco, en el marco de esta visita también se generó la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Del cual forma parte Bielorrusia, igual que otras naciones de la región, concretamente Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Todas estas naciones acordaron una mayor cooperación política y militar dentro del bloque. Esta se ha convertido, decía el presidente kazajo, en una estructura clave para garantizar la estabilidad en esta región de Eurasia. Pero muy importante, la garantía de seguridad que se ha significado Rusia para todas estas naciones, entendiendo, por supuesto, que Rusia es el poder nuclear, ¿no? La fuerza militar en el marco de esta alianza. Entonces es muy importante que luego de que se diera la declaración de Putin, Putin presenta al Oresnik, luego de hacer la operación, enseguida se genera esta reunión, ¿no? Como aglutinando a todo el equipo regional, a toda la fortaleza de la región en un solo fin. Entonces, muy importante esta jugada y muy importante desde dónde se generaron estas declaraciones. Sí, bueno, como tú bien dices, Nancy, si bien Rusia ha mantenido una postura cautelosa sobre el uso de armas nucleares, la amenaza sigue siendo una constante por parte de Occidente. En caso de una confrontación directa con las potencias occidentales, Rusia no va a tener de otra y va a usar y con todo sus armas nucleares, ¿no? Y estamos hablando que es el país con mayores ojivas nucleares del mundo. Estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero fíjense que yo en el primer bloque les hablaba del movimiento en el Mediterráneo, que es muy importante traerlo a colación por precisamente estas declaraciones del presidente ruso y de Sergei Lavrov. Porque fíjense ustedes que la Armada rusa lanzó misiles hipersónicos Zircon en el mar Mediterráneo. Y esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso. Según el departamento, estos lanzamientos formaron parte de unos ejercicios dedicados a probar acciones conjuntas de las fuerzas navales y las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Y nada más y nada menos que en estos ejercicios participaron las fragatas Almirante de la Flota de la Unión Soviética, Gorkov, y el Almirante Golokov. Estos buques de guerra lanzaron misiles hipersónicos Zircon a objetivos previamente colocados en el mar Mediterráneo, quienes fueron alcanzados de manera precisa en los primeros intentos. Además de esto, Nancy, movieron la flota de submarinos. Estamos hablando que en esos ejercicios conjuntos, bueno, participó el submarino Novorossiysk, que también lanzó misiles de crucero.
contra estos objetivos navales predeterminados. Además, la tripulación del sistema de misiles Bastión desde la costa mediterránea lanzó con éxito misiles de crucero OCSNIS. Es decir, imagínense ustedes la magnitud de estos ejercicios, ¿no? Y además, bueno, participó una gran tropa, más de 1.000 militares, así como 10 buques de guerra, buques de apoyo y participaciones de cazas MiG-31 con misiles hipersónicos Kinsal, Nancy. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las amenazas y las advertencias que hace el presidente Vladimir Putin, Sergei Lavrov? Bueno, porque el Mediterráneo es un espacio estratégico y esto es desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Esto es una partida crucial en el movimiento de Rusia si tiene que atacar a Occidente, ¿no? Porque el Mediterráneo, bueno, tiene la particularidad que conecta, como le dije, los 3 continentes, Europa, Asia y África. Entonces, no solo es vital para el comercio global y las rutas comerciales y marítimas estratégicas para el tema energético, sino es un tema porque desde el Mediterráneo le permite a Rusia poder proyectar un poder militar enorme sobre Europa, Medio Oriente y Asia. Nada más y nada menos, Nancy. Entonces esto calza perfectamente con estas advertencias que hace el canciller ruso. Se nos está agotando la paciencia y comenzó a mover su poder naval en el Mediterráneo, ¿no? Y esto es bastante alarmante para la OTAN. Más allá del tema petrolero, más allá del tema del gasoducto también con Turquía. Recuerden que por allí está el gasoducto que conecta a Rusia con Turquía y todo este tema energético. Rusia posee una base naval que es histórica allí. Estamos hablando de la base del puerto sirio de Tartus, lo que le permite tener una plataforma en el Mediterráneo oriental. Es decir, Rusia ya tiene la plataforma militar para poder enfrentar a Europa. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. De hecho, estos ejercicios lanzaron varias reacciones temerosas de la OTAN precisamente por esto, porque nada más con lo que quisieron presentar, porque yo insisto, con lo que quisieron presentar en estos ejercicios, estamos hablando misiles de crucero, movió la flota de submarinos, más de 10 buques de guerra, la Fuerza Aérea con los Kinsal. Es decir, estamos hablando que se están preparando por una guerra, Nancy. Sí, claro. Ahí es cuando tú ves que las advertencias son reales, pero además no son traídas de los cabellos, hay una organización y hay una planificación. Por un lado, tú nos hablas de estos ejercicios, por el otro, estamos viendo cómo desde la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva entonces se va aglutinando a los aliados, hasta el punto que dentro de las declaraciones finales de la organización, la alianza abogó por el creciente desarrollo de las fuerzas y medios de los sistemas de seguridad colectiva con el fin de incrementar la capacidad militar para dar solución a las misiones encomendadas y enfrentar los retos y amenazas. Nada más y nada menos que el contexto actual. Porque cuando hablan de retos y amenazas, no es más que una manera de edulcorar un poquito, mira, tenemos que prepararnos en el contexto actual y a raíz de todo lo que está sucediendo. No es más que otra cosa, ¿no? Y es perfectamente factible, ¿no? Porque tal cual como se está, con lo que está jugando Occidente, pues evidentemente toda esta zona
se vería afectada, ¿no? Se vería afectada y entonces es apenas normal que busquen prepararse. Mira, si la OTAN se está preparando, se está enloqueciendo, está en la hora loca, entró en la hora loca de Biden, pues evidentemente desde estas organizaciones también tiene que haber un reacomodo y una respuesta a ese tipo de amenazas. Así es. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. El mundo inicia el camino hacia una tercera beligerancia que terminará con la paz universal. De hecho, Vladimir Putin aseguró, el asalto masivo de sus fuerzas este 28 de noviembre contra Ucrania fue una respuesta al uso de misiles de largo alcance de Occidente contra su país. Atacaremos con un nuevo misil los centros de tomas de decisiones de Kiev. A su vez dijo, estamos creando condiciones para responder a Estados Unidos y el Reino Unido por el empleo de sus proyectiles de largo alcance por parte de Ucrania contra nuestros territorios. Esta noche realizaremos un ataque integral utilizando 90 misiles de clases similares y 100 drones. 17 objetivos fueron alcanzados. Y más adelante subrayó, se trata de instalaciones militares, instalaciones de la industria de defensa y sus sistemas de apoyo. Permítanme repetir una vez más, estos ataques de nuestra parte también tuvieron lugar en respuesta a los ataques en curso por parte de Ucrania en territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses. En ese sentido, Putin remarcó, Rusia se vio obligada a desplegar el nuevo misil por las acciones del enemigo. Resulta que la ayuda de Occidente al país invadido desde hace casi 3 años ha aumentado y ahora intenta perjudicar la soberanía y seguridad nacional. Los rusos aguantaron demasiado y estuvieron advirtiendo, pero ya explotaron. No habrá tregua, sino disparos de ojivas nucleares. La alerta ya estuvo emitida y Putin tiene en sus manos el maletín que acabará con la hegemonía de las grandes potencias imperialistas. Será el fin de la humanidad. Consideraciones finales, Nancy. Sí, fíjate que en esta parte estamos viendo las declaraciones de Putin, que también fueron hechas desde este foro en Kazajistán. O sea, la importancia, ¿no? Y que además si tú generas unas declaraciones de ese tipo desde ese espacio es porque hay seguridad, la seguridad que te proporciona el bloque y la alianza que existe. Pues no solamente es que es un bloque donde hay diversidad y tal, sino cada vez más cohesionado. Además de esto, yo quería entrarnos un poquito en el tema militar como siempre. Hablábamos del despliegue del submarino ruso Belgorod, ¿no? De gran importancia. Es un submarino nuclear ruso de propulsión nuclear, valga la redundancia, reconocido por ser el más grande construido en las últimas 4 décadas. Rusia es campeona de este tipo de cosas. Tiene siempre lo más grande, lo más novedoso, lo más rápido. Entonces, es muy importante el despliegue de este. Datos específicos, con una eslora de 184 metros, un desplazamiento de 30.000 toneladas, supera el tamaño de cualquier otro submarino, como ya lo decíamos. Además de esto, está diseñado para llevar a cabo misiones de espionaje y sabotaje submarino. Una de sus características más destacadas es su capacidad para transportar hasta 6 torpedos nucleares Poseidón, que no es poca cosa, ¿no? Son conocidos como el arma del apocalipsis, los Poseidón. Estos torpedos de 25 metros de longitud pueden desplazarse a 10.000 kilómetros bajo el agua y están diseñados para causar incluso, según los analistas, tsunamis radiactivos capaces de destruir ciudades costeras enteras. Con respecto a los Poseidón, son conocidos, bueno, como ya decíamos, el apocalipsis, torpedos nucleares, etcétera. Su componente clave es el arsenal estratégico, es un componente clave en el arsenal estratégico ruso. Tiene una velocidad que alcanza hasta 100 nudos, una profundidad de 100 metros. En fin, es uno de los más temidos en estos escenarios y han sido desplegados, tanto el Belgorod con sus Poseidón, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo
las amenazas no son tan amenazas, sino que hay todo un panorama que se va generando en torno a Rusia que implica una planificación que va mucho más allá de una amenaza. Sí, es correcto, están moviendo sus piezas, preparándose para una guerra real, amigos de Prensa Alternativa. Y en base a estos ejercicios militares y todo este movimiento en Rusia, bueno, la OTAN no sabía qué responder, amigos de Prensa Alternativa, y salieron a dar una declaración bastante pobre, ¿no? Bueno, la OTAN dijo que creará una flota de drones marítimos en los mares Báltico y Mediterráneo para contrarrestar a Rusia. Imagínense ustedes, están hablando que van a hacer una flota de drones marítimos cuando Rusia está moviendo hasta submarino nuclear. Submarinos nucleares, ¿no? Vean la diferencia cuando un bloque está completamente fracturado y separado de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, la OTAN planea crear una flota de vehículos marítimos no tripulados para proteger la infraestructura de la alianza en los mares Bálticos y Mediterráneos. La declaración correspondiente fue hecha por el comandante supremo para la transformación de las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN, el señor Bandier Piero, y pues aclaró que los trabajos sobre la flota se encuentran en su primera etapa, pero está previsto que con la ayuda de la OTAN puedan controlar diariamente las actividades de interés para la alianza, ¿no? Y que puedan terminarlo para ponerlos operativos, ¿no? En actividad de superficie, dice él. En superficie y actividad submarina. No tienen nombre aún del vehículo no tripulado, pero están hablando de una flota de vehículos de superficie que ya existe. Y dice él, tenemos la intención de discutir dentro de la alianza sobre el tema del nombre, ¿no? Y también enfatizó que la flota podría simplificarse gracias a los experimentos realizados por el 59 Grupo de Trabajo de la Armada de los Estados Unidos. El proyecto recibió el apoyo del Mando Marítimo de la OTAN. Esto fue una declaración inmediatamente después de los ejercicios militares en el Mediterráneo por parte de Rusia. Pero para que ustedes vean cómo está respondiendo la OTAN, creen que es un juego esto. Creen que es un juego esto. Y por el otro lado, Rusia se está preparando para una guerra con todas sus letras, ¿no? Y fíjense que también Rusia les dio una sorpresa a la OTAN esta semana, porque lanzó una nueva arma. Rusia ha creado, amigos de Prensa Alternativa, un complejo de reconocimiento y ataque guiado por láser. Rusia probó un nuevo complejo de reconocimiento y ataque equipado con un sistema de guía. Esto lo dijo el director del Centro de Tecnología y Sistemas No Tripulados, el señor Andrei Bersukov. Él afirmó que el complejo consta de 3 componentes, algo único en el mundo. Es la primera vez que una industria militar se atreve a crear un arma que tenga un sistema de detección, un sistema de asignación de objetivos con láser y un sistema de destrucción. Según él, antes estos elementos estaban desarrollados por diferentes equipos de manera individual hasta ahora. Rusia acaba de lograr una genialidad de la ingeniería militar que nadie tiene en el mundo. Logró integrar en una sola arma estos 3 componentes: un sistema de designación de objetivos con láser, un sistema de destrucción y un sistema de detención. Todo esto con láser. El experto señaló que este proceso incluye la coordinación de los formatos de transmisión de datos, el desarrollo de tácticas de
interacción y la creación de una solución única para el uso y la práctica. Esta nueva arma de Rusia tiene la particularidad de ser extremadamente preciso y destructivo, Nancy, porque pueden incorporar para el tema de la destrucción misiles hipersónicos. Además, pueden detectar ataques. Saben muy bien ustedes que, bueno, estamos hablando de una proyección con un sistema láser que va a la velocidad de la luz. Sí. Por lo que Rusia, imagínense esto, es un sistema de defensa, pero también a la vez es un sistema de ataque. Impresionante. La misma arma puede defender y puede atacar de manera destructiva, amigos. O sea, esto es algo único en la industria militar, esto no lo tiene nadie. De hecho, muchos expertos militares están hablando de esta nueva arma que acaba de presentar Rusia en su primera fase, ¿no? Igualmente, este experto habló que ya el presidente Vladimir Putin está haciendo lo necesario para la producción en masa de esta nueva arma. Por eso yo decía, Rusia no lo ha mostrado todo, amigos de Prensa Alternativa. Rusia no lo ha mostrado todo y estoy segura que dentro de las próximas semanas escucharemos de esta nueva arma con estos 3 componentes, algo que nunca ninguna industria militar de ningún país había podido integrar estos 3 componentes en una sola arma. Además, tiene la particularidad esta arma de tener una movilidad muy versátil, es decir, puede moverse, puede usarse en terrenos boscosos, terrenos difíciles, puede usarse también en la ciudad, puede usarse también en las fronteras, es decir, es un arma que lo tiene todo. Y por si fuera poco, también Rusia trabajó en la modernización del lanzallamas Gorintny 2.0. Ya nosotros en Prensa Alternativa teníamos algunos videos sobre un lanzallamas que fue presentado por Rusia a principios de este año, muy letal para las tropas terrestres. Bueno, ahora está el 2.0. Al principio de año, Rusia presentó este lanzallamas con unas características letales, pero ahora acaba de presentar la evolución de esa arma que tiene el mismo nombre, pero 2.0, Nancy. Algo completamente destructivo. No tiene duda de que, no me cabe duda, de que en los próximos días y en las próximas semanas Rusia nos va a seguir sorprendiendo. O sea, que cada provocación la respuesta va a ser algo como esto. Y yo quería cerrar haciendo referencia a algo que se mencionaba en esta última parte del video, que tiene que ver con la posibilidad, lamentablemente cada vez más cierta, de una tercera guerra mundial, ¿no? Hemos hablado aquí en este espacio de varios voceros que lo dicen, pero yo quería irme un poco atrás al primer y único debate que tuvieron Trump y Biden, antes de que, por supuesto, después de ese desastre decidieran cambiar a Biden. Ellos, en el marco de ese debate, se acusaban mutuamente de ser responsables de lo que pudiera ser una tercera guerra mundial. Pero sobre todo Trump era muy incisivo en acusar a Biden de estar llevando al mundo o acercar al mundo a una tercera guerra mundial. Eso fue en ese primer y único debate en junio. Estamos en diciembre de este mismo año y vaya que pareciera que las palabras del ahora presidente electo Donald Trump se han ido cumpliendo, ¿no?
porque estos meses que yo he venido catalogando como la hora loca de Biden, vaya que parecieran estarnos llevando por esa ruta. Entonces, me llamó la atención mencionar esto porque parecía como un ataque alocado en el medio de ese debate, que fue alocado en líneas generales, sin lugar a dudas. Pero fíjate que ahora, pasados los meses, venimos viendo cómo ciertamente este señor pareciera querer llevarnos a todos por esa ruta. Esperemos que no lo logre y bueno, Rusia va a ser fundamental en este proceso. Así es, Nancy. Esperemos cuáles van a ser las próximas reacciones del presidente ruso Vladimir Putin, si llegará a atacar o no Occidente en estos días que nos queda del 2024. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Queremos saber su opinión sobre esta situación que estamos presentando el día de hoy, movimientos de Rusia en el Mediterráneo con buques de guerra, submarinos nucleares, versus la reacción de la OTAN, del señor Joe Biden, de Alemania, de Reino Unido. Quiero saber en los comentarios, amigos, sus opiniones al respecto. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Como decía Mirelvis, los leemos en los comentarios. Déjennos todas sus impresiones, sigan compartiendo los videos, sigan acompañándonos en estas transmisiones y nos vemos en una próxima oportunidad. Un placer haber estado con ustedes, amigos de Prensa Alternativa. Recuerden compartir, activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.